Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Fernanda, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Aquí iniciando esta bonita materia, ¿verdad? Llamada Historia de la Pedagogía, que como ustedes Sí, comprenderán, pues ya anteriormente ya han tenido oportunidad de escuchar, de dar lectura, eh, de vincularse con la palabra educación, con la palabra pedagogía. Y hoy vamos a iniciar con esta experiencia formativa, una de las experiencias que siempre van a estar vinculadas a las demás disciplinas, a las demás ciencias que involucran nuestra carrera. Y bueno, retomando que usted es muy puntual, ¿verdad? Para iniciar nuestra clase, vamos a dar inicio. Ya las demás compañeras van a irse conectando a nuestra clase. De antemano sí, sabemos que todas trabajan, entonces se les complica. Bien, Fernanda, nos claro, vamos a presentar. Primero me voy a presentar yo y ya después se va a presentar usted. claro. Gracias. Bueno, mi nombre es Ventura del Carmen Maldonado García. Normalmente siempre me dicen Carmen, pero bueno, ya es el criterio de cada uno de los alumnos. Al igual que ustedes, tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en pedagogía. Nos preparamos también en la parte educativa con una maestría y tuvimos la oportunidad en otro momento, por las circunstancias, por los retos que se nos presentan, de cursar un doctorado en educación. Y bueno, como usted comprenderá, todo va vinculado a la parte educativa. Tenemos ya la experiencia, hemos trabajado en varios niveles educativos, desde educación básica hasta educación posgrado. Yo normalmente estoy habitando en el municipio de Cuitláhuac, de este estado de Veracruz, y bueno, una de los contenidos favoritos de los pasatiempos que he tenido es precisamente el estudiar, el vincularse con contenidos que estén relacionados hacia la parte educativa, hacer investigaciones que nos permiten ver contenidos, investigaciones que nos permiten que nosotros nos innovemos cada día más, que seamos creativos, esto con la finalidad de que cada uno de nosotros como profesionales tengamos actualizaciones, tengamos esos paradigmas, tengamos esas ciencias, esas leyes, ¿verdad? A nuestro favor. Y bueno, es parte de mi persona de manera muy, muy general, porque nos tenemos que centrar el día de hoy en aspectos de nuestra temática. Y bien, ahora me gustaría que usted se presentara, Fernanda, que dijera su nombre completo, dónde vive, si trabaja, en qué trabaja, y en dado caso que no esté trabajando, bueno, a lo mejor se dedica usted a otras actividades, y cuál ha sido su pasatiempo favorito de usted. Claro. Bueno, mi nombre es Carla Fernanda Salinas Ramírez. Soy del estado de Querétaro. Actualmente estoy radicando en Orizaba, Veracruz. Eh, hace poco tiempo trabajaba, pero pues me tuve que salir por cuestiones familiares, ya que ya estoy casada, tengo ya mi pareja, entonces él es justamente de Orizaba, Veracruz, entonces pues estamos ahí y pues actualmente pues a lo que me dedico pues nada más soy ama de casa, tengo 23 años y pues tuve que dejar mi universidad en el estado de Querétaro y pues de hecho ahí en la escuela donde están ustedes salió una prima de mi pareja y ella me la recomendó y pues aquí estoy. Entonces,
Mi pasatiempo favorito, pues hasta ahorita es también me he estado dedicando un poco a tratar de investigar más sobre la materia de pedagogía, ya que pues sí me interesa demasiado. Este, y pues sí, a la vez pues lo hice porque pues sí me alejé un poquito de la escuela, fueron casi 2 meses que me salí de la universidad, entonces ahorita es lo que hago y otro de mis pasatiempos favoritos es pasar este tiempo con mi familia y pues hasta ahorita yo creo que es todo. Muy bien, Fernanda. Pues a mí me da mucho gusto estar en este grupo. Ya me había comentado el doctor que son unas personas maravillosas y que van a estar pues tomando esta sesión de clases. Bienvenidos, bienvenida, Fernanda, y me dio gusto conocerla. De la misma manera, usted decía un punto bien importante, ¿no? Que se motivó gracias a lo mejor a otra vinculación que vio eh, en esa misión, esa meta en esta institución. Y efectivamente esta institución no le va a fallar a usted, seleccionó una muy buena institución. Y claro, vamos a estar hablando de la parte de educación, de la parte pedagógica, que es lo fuerte, lo elemental dentro de lo que es su carrera de ustedes. Y bueno, la razón de ser de todo esto, pues, es la asignatura. La asignatura que nosotros vamos a trabajar el día de hoy se llama Historia de la Pedagogía. Cuando nosotros nos centramos en el concepto de historia de la pedagogía, es que vamos a hablar de los antecedentes, de los hechos, de los acontecimientos que ha sufrido la pedagogía, de esos acontecimientos que ha sufrido la educación, cómo se ha venido transformando, cómo era la educación tradicional, cómo era la educación actual y cuál es la relevancia que le hemos dado a la pedagogía. Porque al escuchar historia de la pedagogía, bueno, son dos términos y a veces no le damos ese énfasis, no le damos ese enfoque. Y ahorita usted misma lo mencionaba. Yo quiero saber más de la pedagogía, yo quiero centrarme, yo quiero identificar qué es la pedagogía. ¿Por qué? Porque es una de las disciplinas que, como ya lo había yo mencionado, va a estar vinculada dentro de las demás asignaturas de esta carrera. Entonces, historia de la pedagogía estudia varios términos, varios conceptos que lo vamos a ir trabajando, que lo vamos a ir visualizando en los siguientes temas. Esta asignatura está constituida por 3 unidades. Una de las unidades nos habla del virreinato. Dentro de lo que es el virreinato, vamos a tocar temas relevantes como lo es la crisis educativa del virreinato. De la misma manera, vamos a estar trabajando términos que concuerdan con la rivalidad entre criollos y peninsulares. Vamos a estar trabajando instituciones que en su momento se llamaban instituciones ilustradas, la era de las luces, la era del conocimiento. De la misma manera, vamos a analizar aquellas escuelas que en su momento se contemplaron como escuelas gratuitas o en la parte de innovaciones pedagógicas. De la misma manera, vamos a estar trabajando con temas que van relacionados con la independencia, con el centralismo, con la parte de gobernación de este señor Santa Anna,
son temas que van a nutrir la parte elemental de esta asignatura. Ahorita lo estamos visualizando como contenido que muchas veces decimos, es que este contenido es pura teoría, pero vamos a estar haciendo algunos ejercicios prácticos para que esta clase sea amena, esta clase sea clara. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios. Y bueno, ya va que estamos centrados y hablando de esos ejercicios, vamos a hacer en nuestra libreta qué entiendo por historia de la pedagogía y qué es la historia de la educación. Lo vamos a hacer en la libreta, vamos a escribir lo que nosotros tenemos de conocimiento. Lo que yo creo en este momento que es historia de la pedagogía e historia, ¿verdad?, de la educación. Entonces les voy a dar cuatro minutitos para desglosar estos términos. Es lo que tú sabes, lo que tú comprendes de lo que es la historia de la pedagogía y historia de la educación. Entonces, Fernanda, te doy 4 minutitos. Cuando termine usted, me indica. Claro, es historia de la pedagogía y la otra, ¿cuál era? Perdón, de la educación. Buenas noches, maestra. Hola, Blanca, muy buenas noches. Disculpe, no tenía internet por problemas de luz. No se preocupe, Blanca, bienvenida a esta sesión de aprendizaje. Nuestra asignatura, como yo le estaba ya comentando a la compañera Fernanda, se llama Historia de la Pedagogía. Y les estoy dando 4 minutos para describir en nuestra libreta qué es historia de la pedagogía y qué es historia de la educación. Lo vamos a describir con sus propias palabras de acuerdo al conocimiento que ustedes ya tienen. Ok, ¿qué es historia de la pedagogía y qué es historia de la educación? Así es, efectivamente. Ok,
Creo que ya estoy lista, maestra. Gracias. Dice en qué momento puedo compartir lo que escribí. Adelante, Fernanda. Bueno, yo ya tenía un poquito de apuntes porque pues yo ya no había tenido la materia. Entonces, de ahí también tomé mis apuntes porque pues ya también tenía un poquito de conocimiento a lo que se basaba eso. Bueno, la historia de la pedagogía se remonta ya más allá de las comunidades primitivas. Cuando se comenzó la caza y la recolección de alimentos, abandonando el modismo, entonces ahí empieza a transmitir los conocimientos de generación en generación para que así, más allá de las generaciones, empezaran a tener un conocimiento ya pues, sobre la escuela, sobre el estudio más que nada, vaya. Esa es la primera, la de historia de la pedagogía. Y la otra es la historia de la educación. Mm, Este, bueno, la historia de la educación, lo que yo entendí pues, es que estudia el comportamiento humano y pues también se trata de si es del comportamiento humano, es como, me refiero a cómo poder enseñarle a cada persona, ¿no? Y tratar de adaptarse al enseñamiento de cada persona, porque no todos tenemos la misma capacidad para aprender. Eso es lo que yo entendí, maestra. Gracias. Gracias, Fernanda. Vamos a esperar a Blanca. Ya, maestra. Ya, adelante, Blanca, te escuchamos. Mire, más ahora sí que de lo poco que ya he llevado en las asignaturas, he entendido que la pedagogía ha surgido cuando uno busca la forma de aprender métodos o nuevas formas para enseñar referente a una escuela, a una institución. O sea, ya con conocimientos ya más, más señalados referente a algún tema. Y, y de la historia de la educación, eso ya surge desde cuando o empezó cuando se menciona, por ejemplo, qué educación tenemos, que viene la educación desde casa. O sea, empieza cuando los adultos forman conocimientos y habilidades que sean necesarias para poder socializar como adultos en una sociedad o en una comunidad. Eso es todo, maestra. Bien, Blanca. Gracias, Fernanda. Hay algunos conceptos que efectivamente ustedes los describen bien. Ya he escuchado que han tomado la materia. Eso es grato para nosotros porque ya no empezamos de cero. Ya empezamos con conocimientos previos que ustedes ya tienen de otras asignaturas y que a lo mejor ustedes ya han retomado parte de lo que nosotros vamos a trabajar. Bien, la asignatura de Historia de la Pedagogía, como ya lo estaban ustedes comentando, ¿verdad? Es
una de las disciplinas que nos da auge principalmente en varias ciencias. Una de esas ciencias es las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales está involucrada en el conocimiento, en el interactuar, en el saber convivir con los demás, y esa ciencia es ciencia social. Esta ciencia social que también está vinculada con la parte de la investigación y que hace énfasis con las teorías educativas. Estas teorías educativas que van a estar en cada una de las etapas de nuestra vida. Desde esta etapa que tiene la presencia en cada uno de ustedes, y que en esta etapa ustedes se encuentran estudiando, se encuentran repasando la asignatura que ahorita estamos visualizando, pues ahorita es el momento en el cual, ¿verdad? Empezamos como a crear esa parte de antigüedad, empezamos a considerar parte del conocimiento, ese conocimiento que, como bien ustedes lo dicen, a lo mejor ya otro docente se lo explicó de manera muy distinta a la que hoy lo estamos trabajando. Y bueno, cuando hablamos de ciencias de la pedagogía, necesitamos forzosamente de conocimientos de la parte de la sociología, de la filosofía, de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la psicología. Incluso también nos menciona que forma parte muy importante del término de la ciencia política. La ciencia política como la estamos viviendo cada uno de nosotros hoy en día, que también hace énfasis a la historia de la pedagogía, porque mencionamos que está vinculada con la sociología, con la historia, con la antropología, con la filosofía, con la psicología, porque son disciplinas que están nutriendo a cada uno de los paradigmas, a cada uno de los fenómenos que se encuentran dentro de esos antecedentes, que se encuentran en la parte del presente de la historia de la pedagogía. La historia de la pedagogía es distinta al concepto de historia de la educación. ¿Por qué? Porque la historia de la pedagogía, como su nombre lo indica, se va a interrelacionar, se va a apoyar con otras disciplinas. Mientras que la historia de la educación, muchas veces confundimos, de la educación busca posibilidades para dar respuesta a aquellos contextos educativos, aquellos contextos pedagógicos, aquellos contextos en donde hay incertidumbre, en donde hay factores que están propiciando problemas. Lo que se encarga la historia de la educación y su objeto de estudio de la misma es educar. Educar en los diferentes contextos en los cuales el ser humano se encuentra, dentro de lo que es la parte social, la parte política, la parte económica, la parte cultural. Por eso esta historia de la educación ha transitado ya en muchos años, muchas décadas. Sin embargo, deja entre nosotros los seres humanos, deja ideales, y esos ideales los va acumulando desde que nosotros nacemos hasta que cumplimos, a lo mejor si tenemos la oportunidad de cumplir años por arriba del 80, 90, ¿verdad? Pero esta parte de la historia de la educación se va a centrar en estudiar cada movimiento, cada paradigma, cada enfoque de nuestra vida, pero está relacionado con la educación. Y bueno, fíjense,
el término de historia de la educación no es un término nuevo. Cada una de nosotras está utilizando como un término que a lo mejor es nuevo para nosotros, pero historia de la educación había renacido, había tenido la oportunidad de darse a conocer desde lo que es el siglo XX. Y surge con el paradigma de la posmodernidad y de la misma forma con las tendencias actuales que nosotros tenemos. Entonces, es muy distinto. Sin embargo, algo que las identifica, tanto historia de la pedagogía como historia de la educación, es la razón de ser. Y la razón de ser es enseñar, aprender, a convivir, como bien nos lo dicen algunos autores. Entonces, fíjense, eso centrándonos en lo que es historia de la pedagogía. Yo les decía cuáles eran los temas que íbamos a trabajar. Para las compañeras que apenas se agregaron, que apenas entraron, bueno, estos son algunos temas que vamos a estar trabajando, desde lo que es el virreinato, la crisis educativa, los cambios educativos, algunos detalles que se han dado entre nuestro país con otros países vecinos, la parte del descubrimiento, la parte de la innovación, la parte de la era de las luces, que hacemos mención a aquellas instituciones ilustradas. Se le dice instituciones ilustradas porque son instituciones que en su momento tuvieron mucho auge en la preparación de cada uno de nosotros. Bien, la historia de la pedagogía tiene sus antecedentes. ¿Cuáles serán esos antecedentes? Como bien nos dice, la educación tiene un origen en las comunidades primitivas. Desde que empezamos o desde que se empezaron a organizarse para poder sobrevivir de ese tipo de especie que éramos hace décadas y poder transmitir saberes en pro de ellos. El primer humano que permitió, que se centró a ejecutar estos tipos de trabajo, precisamente fueron para dar garantía a las necesidades pertinentes que en su momento están viviendo. Es muy claro. Los primeros hombres que hicieron nuestras tierras. Bien, la complejidad de la educación se da cuando empieza a realizarse cambios. Y efectivamente, esos cambios que han surgido desde atrás hacia atrás, no, esos cambios que hoy en día están latentes y que gracias a la educación hemos nosotros logrado pues algunos cambios, algunas transformaciones con grupos en la propia sociedad, en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Hemos ejecutado estos cambios. Yo les decía al inicio, no es fácil hablar de la educación tradicional, la educación antigua, a centrarse sobre el tipo de educación que hoy tenemos. ¿Cómo estoy visualizando la educación de hoy? ¿Por qué hoy nos tenemos que preparar más que en las épocas en las cuales pues yo había tenido la oportunidad de ir a la prepa o en la universidad? Porque hoy es muy importante, ¿verdad?, trabajar estos términos. Bien. Hablando de la parte de historia, vamos a recordar un poco de cómo nosotros fuimos evolucionando y de dónde somos trascendientes. Y en esta lámina nos marcan dos puntos importantes. Uno que nos indica que es
el hombre o el ser humano, ¿verdad? Que se encuentra en problemas para poder alimentarse, para poder tener objetos de convivencia, objetos que le podrían servir para seguir creciendo. Entonces, ¿cómo se nos centra en el término nómada? Cómo nuestros ancestros, ¿verdad?, andaban de un lugar a otro. Por eso se le decía nómadas, porque ellos iban en busca de alimentación, en busca de frutos, de comidas, de plantas, de hojas, para poderse alimentar. Y por el otro lado, de nómada se da el sedentarismo. Sedentarismo es cuando ya el hombre o el ser humano se centra, se establece en un lugar adecuado para poder vivir. Y como bien aquí nos lo dice, se ubica en lugares estratégicos para proveer alimentos a la comunidad. ¿Cuántas de nosotros hemos escuchado de hablar en otras asignaturas de otros niveles sobre la materia de educación? La materia de educación que va vinculada con la parte de la historia, de los antecedentes, ¿verdad? Que es más importante. Bien, entonces en esas comunidades primitivas donde se empieza a descubrir elementos, se empiezan a descubrir circunstancias para lograr otros saberes y que esos saberes permitan la integración grupal, permitan la integración en la sociedad, que permitan la integración entre padres e hijos. Y de esta integración, de estos cambios nuevos, tendremos como objetivos o tenemos que visualizar cuáles son las ideas pedagógicas, algunas técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje y algunos métodos precisamente para poder avanzar en lo que hoy conocemos como historia de la educación. Centrándonos en lo que es el concepto de pedagogía. Aquí yo les estoy manejando 3 conceptos. Primero, teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XX, del siglo XV, del siglo XXI, del siglo XIX, y que se ha contemplado como una ciencia de la educación. Esa ciencia de la educación que está involucrada en la didáctica experimental. Por el otro lado, se nos dice que la pedagogía es el conjunto de saberes que ocupa la educación y que lo verifica, lo ve como un fenómeno que está en cohesión entre lo social y lo humano. Y efectivamente, estamos en vinculación, ¿verdad? Todos los seres humanos, cuando logramos adaptarnos a esa sociedad, es por un fin en común. De otra manera, se nos dice que pedagogía es una de las ciencias de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con la finalidad de conocer y perfeccionar. Fíjense lo grandioso que es la pedagogía. Nos dice que es una ciencia y que esta ciencia es de carácter psicosocial. ¿Y por qué es de carácter psicosocial? Porque precisamente el ser humano trabaja con la parte de la psicología, pero también la psicología está vinculada con la sociedad.
Recordemos que la psicología es la ciencia que estudia el psique del hombre, es la ciencia que estudia el alma, es la ciencia que estudia el razonamiento y el pensar del hombre. Es por eso que la pedagogía se vincula con la psicología y con la sociología. Nos da como resultado el objeto de estudio, ¿verdad? Y este objeto de estudio es que el hombre conozca, que el hombre posee conocimiento, sabiduría y que lo vaya perfeccionando. Como lo sucedió con los primeros humanos. Bien, entonces, la historia de la pedagogía también está conectada con la historia universal. Y cuando yo hablo de historia universal, estoy haciendo mención a la edad antigua, a la edad media, a la edad moderna y a la edad contemporánea. Esta historia universal, al formar parte de la edad antigua, permite inclinarnos al origen del hombre. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra historia? ¿De dónde provenimos? Pero, de la misma manera, hace hincapié esta edad antigua a las civilizaciones. Aquellas civilizaciones que se centraron principalmente en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indio, ¿verdad? Entonces, esta historia universal, para poder entender la historia de la pedagogía, tenemos que basarnos en las etapas de esta historia universal. La Edad Media fue una de las épocas en donde entramos en el cristianismo y el teosofismo. Recordemos, el cristianismo fue una doctrina que vino a revolucionar algunas ideologías, vino a dar una transformación a esos conocimientos, a esas ideas, a ese aprendizaje que ya había tenido, pero que gracias a estos movimientos el ser humano se fue civilizando, se fue adiestrando y fue cambiando. En esta Edad Media se da el feudalismo, se da, ¿verdad? Se dan a conocer parte del Islam, de algunas técnicas cruzadas, y de la misma manera aparecen las primeras universidades. Después tenemos la Edad Moderna. En esta Edad Moderna fuimos cambiando, fuimos evolucionando. Por eso se nos dice estados modernos y monarquías absolutas. Aquí aparece la Reforma, la Contrarreforma, la religión católica, la expansión en Europa. Hubo también otros cambios en esta edad. Y la edad contemporánea, que abarca desde la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el imperismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se da la Guerra Fría. Hoy en día vivimos en un fenómeno llamado globalización y de la misma manera cambios tecnológicos. Nos damos cuenta cómo la historia de la pedagogía hace énfasis en la historia universal y la historia universal hace énfasis a un concepto que yo siempre he trabajado. Globalización. Globalización lo estamos viviendo hoy en día como un fenómeno de impacto, porque cuando nosotros mencionamos
en el siglo XXI, la era de la ciencia, la era del conocimiento. Y de la misma forma, tenemos como resultado la globalización, que es un movimiento que viene a dar una revolución principalmente en aspectos políticos, en aspectos culturales, en aspectos sociales, en aspectos económicos. Es por eso que les quise presentar esta tablita para que nos demos una idea, para que recordemos, ¿verdad? Estas etapas para poder entrar a otros temas que son ya más índole de nuestra asignatura. Bien, para que no se me duerma, no sé si se alcanza a ver, Fernanda, ¿me puedes ayudar a leer? Definición de Sí, virreinato. sí. Adelante. Eh, Se define como virreinato a la división territorial de un reino, monarquía o imperio que goza de relativa autonomía. Los virreinatos eran gobernados por un soberano que ostentaba el título de virrey, un título que recibía por parte del monarca a quien éste debía presentar y servir mediante la correcta administración económica, política, social, cultural y militar de la región que se le había encomendado. Gracias. Muy bien. Dentro de lo que es la historia de la pedagogía para entender bien, vamos a manejar algunos conceptos como lo que era el virreinato, lo que es el concepto de rey, el que es el concepto de monarca, y que estos tienen vinculado en sí parte de la autonomía. Y como bien ya dio lectura la compañera, se define como virreinato a la división territorial de un reino. Puede ser de una monarquía o imperio que goza de relativa autonomía. ¿Quiénes eran o cómo eran los virreinatos? Se nos dice que eran gobernados por un soberano que ostentaba el título de virrey, un título que recibía por parte del monarca, a quien éste debería representar y servir mediante la correcta administración económica, política, social, cultural, militar, de la religión que se había encomendado. Entonces, los virreyes eran aquellas personas que tenían buena reputación, que tenían conocimiento, que tenían liderazgo y que un rey, al seleccionar estas circunstancias, los aplicaba como virreinatos. Ahora bien, como bien nos los está diciendo, es el cargo del virrey, el tiempo que dura dicho cargo y el distrito gobernado por esta autoridad que representa la persona del rey en los territorios coloniales. El virrey, por lo tanto, era aquella persona que administraba, que cuidaba, que estaba al pendiente de todo lo que sucedía en el virreinato. Entonces, gobernaba en nombre del rey. El rey era aquella persona quien le cedía los derechos al virrey. Él los proponía. Bien, el virreinato de la Nueva España, que esto surgió dentro de los años 1535 y 1821,
Todo esto ocasionó que se cubrieran esos territorios del Imperio de Norteamérica, Centroamérica, lo que era Asia, lo que es Oceanía, que todos estos aspectos, ¿verdad?, se centraron principalmente en estos territorios y que eran monitoreados principalmente por un virrey. Y aquí yo les presento un mapita de la Nueva España que data desde 1818. Estas extensiones de la Nueva España, que eran gobernadas por un virrey y que formaban parte, estaban centradas principalmente en nuestro territorio. ¿Y cómo se llama nuestro territorio, nuestro país? México. Entonces, aquí tenemos un mapita, ¿verdad?, en donde visualizamos de forma inmediata donde hubo movimientos. Estos movimientos, por ejemplo, en la Intendencia de Durango, Intendencia de Zacatecas, Intendencia de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Sonora, de Guanajuato, de México, del estado de Veracruz, del estado de Oaxaca, Tabasco, Guatemala, Yucatán. Entonces vemos como parte de lo que nosotros estamos leyendo está inmersa en esta historia. Y bueno, después tenemos una época que se da el mestizaje. El mestizaje, pues siempre se ha caracterizado porque es el resultado de mezclas de diferentes grupos, entre los grupos étnicos, indígenas, europeos y africanos. Y todos ellos resultan en el concepto de mestizos. Y nosotros hoy en día, si regresamos a ver al vecino de al lado, a la propia sociedad, nos visualizamos, nos identificamos que somos una mezcla porque nuestro México sufrió en la Nueva España transformaciones, sufrió cambios, sufrió movimientos que perjudicaban a la figura del hombre. Y bueno, para que podamos entender un poquito más sobre lo que es un virrey o bien cómo podemos identificar la sociedad de un virreinato, aquí está un mapita que está muy sencillito. Primero tenemos en la cúpula al rey de España. Después tenemos a los consejos de Indias. Esta misma, que va en la misma dirección, ¿verdad? Tenemos Casa de Contratación de Sevilla. Después del rey de España, en la parte inferior, observamos perfectamente que viene virrey. ¿Por qué? Porque el rey es la persona que nombra al virrey. Y del virrey se van a vincular algunas áreas, como son las audiencias, la parte importante de gobierno, que son los gobernadores, que son las iglesias católicas, que vienen siendo también por otra parte los cabildos y los ayuntamientos. Y este ejemplo me gustó mucho, está muy clarito, muy clarito, está muy entendible para que nosotros lo estemos y lo vayamos comentando. Hasta aquí, compañeras, ¿alguna pregunta? No, maestra. Blanca, ¿alguna pregunta? ¿No? No, maestra. Bien.
Les voy a apagar tantito la cámara para que no se me distorsione la voz y también para que tenga yo mayor nivel de internet, porque como que hay momentos que no se escucha bien. Entonces la voy a apagar, pero aquí voy a estar al pendiente de ustedes. Bien, entonces estamos visualizando este pequeño diagramita. Este pequeño diagrama, como ya se los expliqué, tiene conceptos, tiene nombramientos que están dentro de lo que es el virreinato. Vamos a tratar de poner en nuestra libreta la conjetura o lo que yo entendí de este diagramita. El rey de España, los consejos de India, la casa de contratación de Sevilla, el virrey, las audiencias. Vamos a escribir en prosa qué entendemos de este diagrama. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Escuché otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Disculpe. Vamos a identificar, vamos a observar el diagrama y vamos a descifrar en prosa qué entiendo en este diagramita que les estoy aplicando. Nos Ok. dice sociedad virreinal, el rey de España, qué es lo que ustedes captan, qué es lo que estamos visualizando.
¿Ya terminamos? Ya, maestra. ¿Ya? Sí, maestra, ya. Muy bien, gracias. A ver, Blanca, ¿qué me puedes decir del organigrama? Pues como yo lo veo, maestra, es como, viene siendo como un sistema de organización, como de política, el cual se usa como para administrarse mediante las colonias de América, ¿no? Es como un control real, como viene siendo como mandatos, pero en forma de, como en un orden. Muy bien, Blanca, gracias. Sí, maestra. Fernanda, Pues, pues es un sistema utilizado por los españoles para administrar los pueblos americanos y pues en otras palabras, pues para clasificar las etnias y así ellos, podían ascender a otros grupos sociales, evitar, evitar ascender a otros grupos sociales. gracias, muy amable. Efectivamente, como ya lo decíamos, ¿verdad? El organigrama que está aquí presente principalmente, ¿verdad? Es de acuerdo a una jerarquía, de acuerdo a los niveles que se nos están presentando. Un momentito, por favor. Ya, una disculpa, que había mucho ruido allá afuera y se iba a escuchar todo. Bien, como bien lo decían ustedes, ¿verdad? Este, esta parte que nosotros visualizamos en este organigrama donde estamos poniendo primeramente el rey, que es el jefe máximo, después del rey está el grupo denominado Consejo de Indias y de este grupo se deslinda una parte de la sociedad que se llamaba en aquel entonces Casa de Contratación de Sevilla. Esto que era la autoridad máxima, ¿verdad? Son parte importante en donde proponían a una persona, esa persona que cubriera las características para ser un virrey. Ponían al virrey en el centro y después del virrey había sus secretarías o había instancias, una de ellas llamadas audiencias, la otra instancia o un elemento esencial que no podría faltar en esta jerarquía era la Iglesia Católica. De la misma forma estaban los gobernadores y por el otro lado estaban los cabildos o lo que hoy conocemos como ayuntamientos o municipios. Esta era la estructura del virreinato. Dentro del virreinato hubo movimientos y esos movimientos lo que originaron fueron que hubiese mezclas. Esas mezclas que también estaban divididas, ¿verdad? Como lo visualizamos en la otra imagen que está a la derecha. Algunos que formaban parte eran los españoles, los criollos, los mestizos, los indios, que eran la clase, pues, baja, y los negros y mulatos, que eran la clase más baja o la clase principalmente como esclavos. Entonces, el virreinato, una de las características de ello es que existían los
esclavos. ¿Cuáles eran las actividades del virrey o que se daban con mayor auge en un virreinato? Principalmente era el comercio. El comercio, que fue una de las actividades más antiguas que hemos identificado y que hoy en día es una de las actividades de mayor peso. La ganadería, que es tan tradicional, que es tan antigua y que se ha venido conservando. La minería, una parte importante que antiguamente se escuchaba, ¿verdad? Y que se vinculaba con el término de los mineros. Hoy sí hay minas, pero muy pocas. Ya no hemos escuchado como actividad principal. En la Nueva España era una de las actividades con mayor auge, era la minería. La agricultura, que también la agricultura ha sido una de las actividades tan viejas, por así decirlo, y que hoy, gracias a la agricultura, tenemos la sustentabilidad de nuestro país. La parte de textiles, que también es algo que se ha ido perdiendo y que en algunas zonas, algunos municipios, algunos territorios, ya no conocemos esa parte textilera. Ha ido disminuyendo, pero son algunas de las actividades con mayor auge que se presentaban en la Nueva España y en la época del virreinato. En el virreinato se caracterizó principalmente por dar auge a la parte de la literatura. La literatura, una de las disciplinas que también estaban centradas en la parte de la educación. Hubo antecedentes, hubo fenómenos, mitos, leyendas que se quedaron muy grabadas y que hoy en día todavía siguen con ese renombre y que todavía siguen en la cultura, en la mentalidad de cada uno de los seres que formamos parte de esta sociedad. Y bueno, una de ellas, que es muy conocida y que a lo mejor ustedes ya la leyeron, es El Callejón del Beso. Otra es la leyenda de La Llorona, que es una leyenda muy tradicional, muy antigua. Y la otra, la leyenda de los polvos del virrey. Forma parte de la disciplina de la literatura. Y bueno, se los quise poner porque estaban centradas en la parte de la educación. En la parte de la gastronomía, como vemos, ¿verdad? La comida muy tradicional, lo que era el mole, ¿verdad? Que es hoy en día todavía como que algunas familias lo siguen conservando, pero el mole era una de las comidas principales que se daba en la época del virreinato. Se hablaban varios idiomas, sí, efectivamente. Se daba realce a la parte de la arquitectura, de las tradiciones, de la música, que se le daba esa parte de énfasis. Todo esto que nosotros estamos visualizando el día de hoy, que tiene que ver con la parte del virreinato, que tiene que ver con la parte de la Nueva España, son temas esenciales que están vinculados con la parte de la historia de la pedagogía. Temas que hoy para nosotros a lo mejor ya no son tanto de renombre, pero que gracias a estos temas hoy en día podemos dar seguimiento a los fenómenos, a los paradigmas que actualmente se nos están rigiendo en la parte de la educación.
Yo les decía al inicio, la historia de la pedagogía es una de las ciencias, es una disciplina que no está sola, que están vinculadas con otras disciplinas y que esas disciplinas es la filosofía, la sociología, la antropología, la biología, la medicina, entre otras más. Entonces vemos la gran importancia que nosotros tenemos en esta asignatura. Una de las asignaturas que yo siempre les he comentado, tanto en la materia de historia, tanto en la materia de educación. Estas disciplinas que ustedes las van a estar manejando cotidianamente y que van a estar plasmadas en las demás asignaturas. Bien, después tenemos el tema de crisis educativa del virreinato. Para ustedes, ¿qué significa crisis? Vamos a hacer en nuestra libreta el término crisis. ¿Qué entienden ustedes por crisis? Porque vamos a trabajar el tema de crisis educativa en el virreinato. Les doy un minuto para que puedan desglosar qué es crisis. Listo, maestra. Perfecto. Ya, maestra. ¿Ya terminamos? Ya. Adelante, Fernanda, la escucho. Pues es un estado temporal de agitación o trastorno de desorganización el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o un problema. A veces reaccionamos de una manera distinta, ¿no? Como dice, a veces es agitación o las otras personas tienen diferentes crisis de ¿cómo lo podría decir? De, de cómo saber que tienen diferente mm, Sí, pues adelante. tienen, ajá, tienen, es que no sé cómo poner, o sea, cómo tienen diferente manera de expresar su crisis, eso es lo que quería decir. Gracias. Adelante, compañera. Adelante, Blanca. Bueno, como entiendo, maestra, como hemos visto los temas, hemos estado estudiando ahorita, pienso yo que la educación o la crisis en el virreinato referente a la educación era como
Más que nada se le llamaba crisis porque era como privada, porque pienso, como a lo que recuerdo, creo que la educación empezó mediante la religión católica y de hecho empezó con la gente, se podría decir que tenía un poquito más de dinero, ¿no? No todos tenían derecho a la educación. Entonces, de ahí se empezó a ir hablando poco a poco de la educación, pero fue como una educación privada y a la vez y religiosa, pienso yo, ¿no? O sea, bueno, yo como entendí, pienso que de eso se trata, que por eso se le llamó como crisis de educación en el virreinato, porque no todos tenían derecho a la educación, perdón, y en aquel entonces empezó con la religión católica. Gracias, muy bien. Exacto. Crisis, algo deficiente, algo nulo, algo que carecemos. Y efectivamente, como lo dicen ustedes, crisis en la educación del virreinato. Solamente la educación era para aquellos de clase alta, era precisamente para el clero. Para las clases baja, baja o principalmente para aquellos que eran personas que participaban en la esclavitud, no teníamos el derecho a participar en una educación. Entonces, la educación que se da durante el virreinato, pues tenía características muy específicas. Estas características, ¿verdad? Estaban centradas en la educación, pero en una educación de baja calidad, en una educación que se vinculaba esencialmente en lo que era la aritmética, que iba vinculada con las matemáticas, en lo que era la literatura, lo que era parte de la botánica. Existían estudios distintos a los que el clero o aquellos estudios que necesitaban la clase alta. Por eso se llamaba crisis en la educación. Y esta estructura estaba basada en 3 niveles. El primer nivel eran las primeras letras. Las primeras letras que engloba principalmente la educación básica, que era la primaria. Por eso se mencionaba que estaba centrado el primer nivel en las primeras letras. Después el otro nivel era estudios menores. De educación básica, que había algunos talleres, por ejemplo, de alfarería, talleres de pinturas rupestres, y el otro nivel que se inclinaba a estudios mayores. En las primeras letras, que estaba más centrado en educación básica, lo que hoy lo conocemos, eran actividades de lectura, de escritura. Estas actividades de lectura y escritura eran propagadas por personas que a lo mejor nada más tenían la primaria y que en su momento se les concebía como figura del maestro. Por eso se dice que eran supervisadas por un tutor particular o alguna escuela municipal o algún convento. ¿Por qué? Porque las escuelas eran nulas. No había como las hay hoy. Por eso el tema dice crisis en la educación del virreinato, porque en las primeras letras era muy bajo lo que se veía, solamente lectura y escritura. En los estudios
latín en la parte del idioma, que era el de mayor relevancia. Y dentro de lo que es la enseñanza de latín, lo que más enseñaba era la gramática, la retórica y la dialéctica. ¿Por qué la gramática? Porque está vinculado con lo que es la lectura y la escritura. La retórica, se enseñaba al alumno a que fuera expertos en el proceso de los discursos, en oratoria. Recordemos que lo que fue Grecia, lo que fue España, los hombres más estudiados eran aquellos que sabían decir un discurso sin tener un papel en mano. Los alumnos tenían que tener la capacidad de aprenderse ese discurso y de saber enfrentarse a los grupos sociales que en su momento habían. Por eso es que le daba mucho énfasis a lo que era la poesía. Para ellos, una persona letrada era aquel hombre o aquella mujer que decía un discurso a los demás sin leer. Entonces, en este nivel, lo que se enseñaba era gramática, retórica y dialéctica. Aquí los alumnos pasaban la mayor parte del día oyendo lecciones en latín. Había un tutor particular que les enseñaba esas lecciones. Y el latín porque era uno de los idiomas que más se utilizaba. Y también los niños, después de escuchar, ¿verdad?, lecciones en latín, posteriormente como actividad, ellos se encargaban de preparar pequeños textos, de redactar textos. En la parte 3, donde nos menciona estudios mayores, era como el estudiar hoy una carrera técnica o el estudiar a lo mejor un nivel técnico superior universitario. Y se basaba en el estudio del arte, en el estudio de la filosofía aristotélica. Recordemos que en esta época del virreinato estaban centrados los filósofos. Dentro de estos filósofos los que aparecieron fue Sócrates, Platón, Aristóteles. Por eso se nos dice que en el nivel 3 de estudios mayores se estudiaba arte y filosofía aristotélica, porque la filosofía, quien la funda, quien le da el nombre y que actualmente en los estudios recientes se ha mencionado que el padre de la filosofía es Aristóteles. Acuérdense, ¿y quién fue Aristóteles? Aristóteles fue una persona que estaba adiestrado en la parte de las matemáticas, en la parte de la aritmética, en la parte de la filosofía. Por eso se le conoce como el padre de la filosofía. Y la filosofía, fíjense, aparece, se le da realce en el virreinato. ¿Por qué? Porque la filosofía hoy en día sigue siendo una de las ciencias que nos permite analizar, reflexionar, sintetizar, nos permite también valorar al hombre como un ser, como un ente. Por la otra parte, vincula al hombre con el conocimiento, con el conocer, y de la misma manera nos vincula con la parte de la ética, con la parte de la moral. Entonces, fíjense lo importante que era en el virreinato. Nosotros creíamos, ¿verdad?, que en el virreinato había disciplinas que
para ellos eran importantes para vencer esos restos y esas necesidades que se daban en esas décadas. Sin embargo, hoy en día se sigue trabajando con la filosofía, porque es una de las disciplinas que también las vamos a encontrar dentro de las demás disciplinas. Bien, eso es por la parte de los 3 niveles de educación que se impartían en el virreinato. Lo más esencial, porque hay otras que después existieron. Dentro de los tipos de colegios que se daban en el virreinato, tenemos 3. El primero eran colegios donde se centraban las órdenes religiosas. El segundo eran colegios de Compañía de Jesús. Y el tercero, colegios seculares. En el primero, que era el colegio de órdenes de las religiosas, bueno, aquí se centraban los sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas que enseñaban el latín, artes y teología, que teología es una de las ciencias que estudia la espiritualidad, que estudia virtudes que van centradas a Dios, y era parte de lo que impartían los sacerdotes. Este tipo de educación que impartían esos sacerdotes estaban dirigidas a estudiantes que cursaban el nivel de bachillerato y que en su momento ya se les enseñaba la parte de teología. En los colegios de la Compañía de Jesús, estos colegios también ofrecían enseñanza en latín y artes, pero con un enfoque más riguroso. Aquí en la parte del latín y en la parte del arte, ¿verdad? Estos colegios lo que en su momento proponían es que las personas que estaban en estos colegios fueran personas con índole de liderazgo. Por eso nos dice que es un enfoque más riguroso, más profundo que el colegio de las órdenes religiosas. Porque después de que el alumno cursaba en este colegio, tenía la oportunidad de ingresar a colegios seculares. ¿Y qué era un colegio secular? ¿Qué significa? ¿Cómo lo vinculo a mi materia? Bueno, estos colegios seculares estaban vinculados específicamente para la educación. La educación solamente de clase alta, del clero, para la educación de españoles y la educación de criollos, solamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que de estos 3 tipos de colegios, la clase baja pues no podía entrar, ni la clase baja tampoco? Eran para las clases sociales más altas. Y bueno, existen algunas características de la educación en el virreinato. ¿Cuáles eran? Algunas ustedes ya las conocen porque a lo mejor también se ha estado trabajando en la actualidad. Pero bueno, vamos a hacer énfasis a las características de la educación del virreinato. Era elitista. ¿Por qué era elitista? Porque el acceso a la educación solamente era para privilegios de las clases altas. No podían asistir lo de la clase baja o lo de los esclavos. Era absolutista. ¿Por qué? Porque era impuesta por el Estado. Era dogmática, porque no podría ser cuestionada la educación. Era memorística,
Una de las características que ha sufrido la educación en nuestro país es que a veces todavía utilizamos esta educación memorística. Se basaba en la repetición textual de las lecciones. Es decir, que teníamos que aprender las cosas a través de la memorización. Otra de las características de la educación en el virreinato es que era patriarcalista. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres no teníamos derecho a una educación. Las mujeres éramos excluidas de ir a un colegio, de ir a tomar tutorías, de ir a tomar esas clases. No podríamos nosotros en esa época. Por eso se le dice que una de las características es que era patriarcalista. Y bueno, era religiosa. Predominaba los contenidos de la filosofía escolástica. Y ustedes saben que la escolástica pues estudia la parte de la moral, de la ética y de la estética. Entonces, fíjense, esto no se nos vaya a olvidar. Características generales de la educación durante el virreinato: elitista, absolutista, dogmática, memorística, patriarcalista y religiosa. Eran estas características que tenía la educación. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario de parte de ustedes. Perdón, Blanca, usted alzó la mano, adelante. Sí, maestra, era ese rato, era solo como para, era un comentario del que entonces ahora sí que llegando como a una conclusión de que antes la educación tenía su lado positivo, pero también su lado negativo. Su lado positivo porque aunque no tuvieras la máxima, ¿cómo le explico? El máximo nivel de estudios, con el simple hecho de tener como ciertos puntos a tu favor, eran como, ya podrías tener a mando como una clase, ¿no? Pero también su lado negativo porque no todos tenían derecho a la educación. Como usted lo comentó, tenían prioridad los de la clase alta y los de la clase baja no podían recibir educación. Era eso lo que yo iba a comentar en ese rato. Disculpe, maestra, no se escucha. Está desactivado su micrófono. Sí, Fernanda, ¿alguna duda, algún comentario que usted quiera ejecutar, que quiera realizar? No, maestra. ¿Todo bien? Gracias. Blanca alzó su mano. Lo que pasa es que cuando usted estaba hablando, no estaba activado su micrófono, no le escuchamos nada. Ah, perfecto, gracias. Con esto terminamos. Nada más les voy a encargar un ensayo. El ensayo va a ser sobre algunos temas que yo estoy aplicando en estas diapositivas. Ustedes pueden seleccionar cualquier tema que están visualizando en estas láminas. Puede ser de la crisis educativa en el virreinato, puede ser del movimiento de la independencia, puede ser del centralismo, pueden hablar de Santa Ana, pueden hablar de la rivalidad entre criollos y peninsulares. Van a buscar un tema de estos mismos que yo estoy aplicando y van a investigarlo durante estas 3 semanas. Van a buscar los documentos de revista, en digital, libros en digitales que hablen y que realcen el tema.
y ustedes van a tener la oportunidad de realizar el ensayo. Tenemos de aquí hasta la última clase. Ahora, su ensayo lo van a entregar, que nos va a servir para investigación y para calificación, en la última sesión de aprendizaje. Van a entregar su ensayo. Entonces, imagínense, ya tenemos 3 semanas para investigar el tema y para ejecutar nuestro ensayo. ¿Sí quedó Me claro? Me imagino, maestra, que va a mandar las indicaciones en la plataforma. Se las voy a subir en plataforma, así es, para que no haya dudas. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? No entra ninguno. Bueno, con esto nos quedamos, ya no le quito más su tiempo, ya son las 9 de la noche. Cualquier duda, sugerencia, comentario que ustedes tengan, ya estamos en el grupo. De la misma manera, ahí está mi teléfono. Cualquier duda me pueden mandar un mensajito en privado. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, cuídense mucho, que tengan una bonita tarde-noche. Adiós. Gracias, adiós.